Y abrimos. Ay, que se vea más luz. Listo. Hola. Hola, bienvenidos a la sesión 125 del seminario Repensar las Matemáticas. Nos complace contar con la presencia de investigadores, docentes, educadores, estudiantes y público en general en este seminario, que recuerden tiene la finalidad Martínez Sierra de la Universidad Autónoma de Guerrero en México. Doctor Gustavo, bienvenido a este seminario. Estamos muy contentas, la maestra Maru y yo, que nos acompañe en esta sesión. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En esta sesión estamos con ustedes y con el doctor Gustavo Sierra, la doctora Fabiola Escobar Moreno, del ESIQUIE del Instituto Politécnico Nacional, y una servidora, María Eugenia Ramírez Solís, docente de la Dirección de Educación Media Superior. Este seminario, como lo comentaba Fabiola, abre un espacio para acercarnos a las investigaciones educativas que nos permiten no solo conocer los nuevos aportes científicos, sino reflexionar también sobre nuestra práctica docente cotidiana y fundamentar las decisiones que tomamos en las investigaciones que estamos conociendo. Este diálogo, este seminario, esta comunidad académica que participa en estas sesiones, se caracterizan por ser un grupo colegiado comprometido, que lee los artículos propuestos para este diálogo, pero sobre todo que reflexiona de manera conjunta a través del foro de discusión sobre estas nuevas aportaciones, pero sobre todo desde las miradas de sus contextos escolares. Los invitamos a participar de este diálogo. Gracias, Maru. Pues en primer momento vamos a dialogar con nuestro invitado, el doctor Gustavo Martínez, sobre sus investigaciones acerca del estudio de las emociones en las clases de matemáticas. En la segunda parte de la sesión, la dinámica se va a centrar en leer las preguntas, comentarios o reflexiones que tengan ustedes para el doctor Gustavo, y él nos hará favor de responderlas. Hagan sus comentarios, los que ustedes consideran pertinentes, así que los invitamos a escribir sus preguntas, reflexiones en el foro de discusión que está en el blog de la sesión 125 del seminario Repensar las Matemáticas, ciclo 16. Así que, pues vamos a comenzar, pero antes de iniciar el diálogo con nuestro connotado invitado y para conocer un poquito más sobre su robusta trayectoria profesional, los invitamos a que nos acompañen a revisar la siguiente semblanza. Adelante, por favor. Su carrera profesional inició en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Nacional, donde estudió la licenciatura en Matemáticas y la maestría en Ciencias en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAD. Sus líneas de investigación versan en temas vinculados con la construcción social del conocimiento matemático y la... Lo voy a volver a enviar. Sí, está bien, esperamos.
Su carrera profesional inició en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, donde estudió la licenciatura en Matemáticas y la maestría en Ciencias en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIMBESTAB. Sus líneas de investigación versan en temas vinculados con la construcción social del conocimiento matemático y la construcción de conocimiento de sentido común asociado a las matemáticas. Realizó sus estudios doctorales en el programa de Matemática Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN. Es maestro en Matemática Educativa por el CIMBESTAB del IPN y licenciado en Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro regular de la Academia Nacional de las Ciencias. Además, se desempeña como profesor investigador de maestría y doctorado en Matemática Educativa, ambos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. A lo largo de su trayectoria, ha publicado más de 30 artículos de investigación, 10 capítulos de libros y más de 30 artículos en resúmenes en extenso. En 1994 fue reconocido por el gobierno mexicano como triunfador de las Sextas Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas. Actualmente es responsable técnico del proyecto Creencias Matemáticas de Profesores de Matemáticas, su estructura, su cambio y su influencia en el aula. Con gran orgullo y entusiasmo, recibimos en el seminario Repensar las Matemáticas al doctor Gustavo Martínez Sierra. Bienvenido. Bueno, después de haber conocido la trayectoria del doctor Gustavo, pues, y sobre todo sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy en esta sesión, pues te queremos decir, doctor Gustavo, que estamos muy emocionados de hablar del tema de las emociones. Y las emociones, bueno, sabemos que ha sido objeto de estudio de la psicología, pero está cada vez más presente en las recomendaciones educativas para integrarlo como un elemento que nos permite no solamente observarlas y darle su importancia real en el aula, pero también para desarrollar esas competencias socioemocionales. Y bueno, aunque existe mucha literatura especializada que nos habla en términos generales de la importancia de incluir las emociones en el aula, en la educación en general, tus investigaciones, Gustavo, las investigaciones que nos compartes, pues lo llevan a un nivel de concreción especial para entender las emociones en las clases de matemáticas. En tus estudios utilizas el marco de la teoría de la estructura cognitiva de las emociones, pero primero cuéntanos un poquito, ¿cómo surge el interés de estudiar las emociones en las clases de matemáticas y por qué debemos de considerarlas para el aprendizaje? Muy bien. Sí, mira, la primera motivación es como personal. Yo como investigador en educación, en particular en matemática educativa, siempre me ha interesado pues conocer la subjetividad de las personas. Entonces he estudiado la subjetividad de las personas a través de distintos conceptos. Por ejemplo, hace unos 10 años empecé a estudiar la subjetividad de las personas a través de investigaciones cualitativas y a través del concepto de conocimiento de sentido común y representaciones sociales. E hice algunas investigaciones al respecto. Entonces, poco a poco me fui contextualizando más en el campo de investigación en matemática educativa y ahí existe algo que se conoce dominio afectivo. En el dominio afectivo en matemática educativa se habla de 3 constructos principales, que son las emociones, las creencias y las actitudes. Entonces, en ese sentido, en términos metodológicos y teóricos, lo que decidí yo y algunos de mis colaboradores, estudiar emociones de estudiantes, y en particular esa área de clase porque es el microcosmos, el medio social fundamental en donde se espera que haya aprendizaje de las matemáticas. Pues un poco esa es la razón, conocer la subjetividad y entender cómo parte de la subjetividad son esas emociones. Y también investigar en estas cuestiones de dominio afectivo las relaciones que hay entre emociones, por ejemplo, con las creencias. Y de ahí el tipo de investigaciones que hago en este campo, que se mencionaba un poco en el video de introducción. Bien.
No sé si con eso contesté tu pregunta. Claro, claro que sí, muchas gracias. Muy interesante porque esto de las emociones, esto de los dominios afectivos, viene a replantearnos la educación sobre cómo equilibrar no solamente las experiencias cognitivas en las que generalmente nos centramos, sino cómo dar cuenta de que el contexto en el que se desarrolla una clase, una experiencia de aprendizaje, pues es un contexto donde está implícito lo subjetivo que tú manejas, ¿no? Está implícito las emociones, las creencias de los estudiantes, las creencias que ellos han adquirido y los que socialmente construyen, y las actitudes, ¿no? Y esto, pues, es muy interesante para entender un poquito más qué está ocurriendo en nuestras aulas. Fabiola. Muchas gracias, Maru, doctor Gustavo. Pues así es, estamos en las aulas, tenemos muchas creencias, tanto estudiantes como profesores, y pues emergen nuestras emociones, y aquí lo interesante de conocer el trabajo que nos vienes a explicar, con el que vamos a dialogar, pues precisamente busca que nosotros desarraiguemos un poquito de esas creencias y pues subjetividad que hay a veces en nuestro actuar, en nuestro proceder durante las clases. Creo que no solamente de matemáticas, sino también de otras disciplinas. Y pues yo quisiera, en este mismo orden de ideas, que nos compartieras un poquito más sobre cuáles son los principales componentes de la teoría de la estructura cognitiva, que permiten entender el papel que tienen las emociones en el aprendizaje de las matemáticas o de otras disciplinas. Sí, solamente comentar un poquito lo que me acaban de comentar. Yo creo que la clave es eso que se mencionaba, que era la experiencia de las personas, cómo vivimos las cosas, pues. Entonces, en términos más estrictos, parte de investigar estas cuestiones del número efectivo es entender cómo las personas experimentan, por ejemplo, cómo viven el aprendizaje de las matemáticas, cómo lo experimentan. Con respecto a la teoría de OCC, en particular, esa teoría es un tipo especial de teorías. Dentro de las teorías de emociones hay muchas teorías, digamos. En psicología hay varias, no sé, 5, 6, 7 tipos de teorías. Hay un conjunto de teorías de las emociones que se llaman teorías de la interpretación cognitiva o teorías de la valoración cognitiva. A mí me llamó mucha atención estas teorías en general y en particular la OCC, porque tiene dos componentes muy interesantes. Una es que la emoción es un producto de la valoración que hacemos de la persona de lo que vivimos, que es un poco al contrasentido de lo comúnmente muchas personas pensamos que son las emociones, que son que donde no hay razón, pues, no es algo asunto. De hecho, he oído expresiones del sentido común como que las emociones son viscerales, vienen del estómago y ese tipo de cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia y la subjetividad, lo fundamental de la teoría cognitiva de las emociones y de las otras teorías de la valoración es que las personas valoramos algo que nos sucede. Por ejemplo, un profesor de matemáticas que ante un comportamiento de un estudiante o que no entiende o que no hace un ejercicio o que no sigue las instrucciones o que, bueno, todo lo que nosotros vivimos como maestros de matemáticas, nosotros experimentamos emociones. De hecho, en algunos de nuestros artículos llamamos experiencia emocional, precisamente por esta idea de que es cómo experimentamos o vivimos las emociones. Entonces, estas situaciones, la idea es que no, por sí mismas no generan la emoción, sino somos las personas que interpretamos la situación y le damos una valoración positiva o negativa. Es la idea de valoración. ¿Y cómo le damos una valoración positiva o negativa? Pues dependiendo de nuestra subjetividad, que en estas teorías cognitivas se habla, la OCC habla en particular de normas, metas y actitudes, y otras teorías hablan de creencias, otras teorías hablan de valores. Entonces, dependiendo de esta estructura que uno tenga de creencias, va a considerar, va a reaccionar
ante esa situación va a ser una reacción emocional que eventualmente también tiene que ver con una reacción de comportamiento. Por ejemplo, una misma circunstancia de un estudiante puede causar a un profesor, por ejemplo, un estudiante que no entiende una explicación, que es lo típico que nos ocurre como maestros, un profesor puede interpretar con enojo porque no se atribuye al estudiante que no se, porque no estudia, no pone atención, o fue por el estilo, entonces siente una emoción que, por ejemplo, puede ser el enojo, pero si él se atribuye la culpa de que su explicación no funcionó, lo que va a sentir a lo mejor es culpa, decepción, pero que lo atribuye a sí mismo. Entonces, la misma circunstancia, dependiendo de las personas, uno valora esa circunstancia a través de estos que se llaman variables de valoración, como las que decía, la OCC habla sobre todo de normas y metas. Por ejemplo, si yo en una clase tengo por meta que resuelvan 3 ejercicios de matemáticas o de física o de lo que esté dando clases, y observo que no logran hacer el ejercicio, entonces en función de las metas que me propuse, voy a experimentar enojo, decepción, vergüenza, dependiendo de cómo uno valora la circunstancia. Entonces, un poco la razón de ser de esta teoría y de las teorías de evaluación en general. No sé si contesté tu pregunta, Fabiola. Sí, por supuesto, Gustavo, y también, sobre todo, la idea de este diálogo, pues es instar a la reflexión, y me provocaste que me acordara cuando lo que yo siento, mucha frustración, pero también nuestros estudiantes, se les ve en su rostro, y eso es importante tenerlo presente desde el proceso de planeación. Gracias, Gustavo. Maru. Sí, me parece como muy rico esto de tener claro que las emociones son valoradas en función de lo que se vive. En la clase se viven muchas situaciones provocadoras, reconfortantes, relajadas o tensas, ¿no? Y bueno, generalmente pensamos y hacemos énfasis en que en el aprendizaje lo que principalmente interviene es el componente cognitivo para construir estos aprendizajes. Fíjate, Gustavo, que en la sesión 92 dialogamos con Inés Gómez Chacón y ella, citando a Polla, nos dice que sería un error considerar que la resolución de un problema es un asunto meramente intelectual. Pues ya nos has comentado, las emociones y todo este dominio afectivo está presente en las clases y particularmente en las clases de matemáticas. Sobre las investigaciones que has realizado, Gustavo, cuéntanos, ¿qué tipo de emociones experimentan los estudiantes principalmente en la clase de matemáticas y cuál es la variable que desencadena a estas emociones? Ya nos has platicado un poquito sobre ello, pero profundízanos, por favor, las experiencias emocionales de los estudiantes en las clases de matemáticas y, bueno, las variables que lo desencadenan. Muy bien. Sí, bueno, Inés Gómez Chacón es una investigadora muy reconocida en español y en el mundo, pues, el dominio afectivo. Ella, sobre todo, un grupo grande de investigaciones ha indagado acerca de las emociones en la resolución de problemas. La diferencia que nosotros empezamos a investigar es las emociones en el salón de clases, un poco más en general. Entonces, estas investigaciones, de hecho, así llaman emociones en resolución de problemas. Entonces, la diferencia que nosotros quisimos indagar en el salón de clases. De acuerdo a esta teoría de la OCC, que también la elegimos porque en términos teóricos y metodológicos nos pareció, la pudimos hacer operativa. Es decir, que nosotros pudimos analizar datos de manera con estas metodologías científicas en matemática educativa. Por ejemplo, nosotros con un instrumento relativamente sencillo, que es preguntarle a las personas experiencias negativas y positivas en el salón de clase, pudimos identificar distintos tipos de emociones. Entonces, esa relación teórica y metodológica de hacer operativa la investigación fue una de nuestras razones de por qué elegimos la OCC como marco teórico, más que otras teorías de la evaluación. En particular, esta teoría, como mencionaba, menciona 2 variables de valoración, que son las metas y las normas. Una persona, un estudiante y un profesor entran a salón de clase, que es un medio social específico, que tiene sus reglas, que en términos generales tiene sus normas de comportamiento general
y normas de comportamiento matemático. Es decir, un profesor propone actividades y se espera que el estudiante las realice. Y esas son como normas generales. Y en particular hay normas que tienen que ver con el contenido matemático. Por ejemplo, en la secuencia de temas que se ha estado viendo. Y un conjunto de metas. Entra uno a un salón de clase y hay una meta. Esa meta puede ser resolver un conjunto de ejercicios, estudiar una definición, dependiendo pues, de cada clase y materia, de su manera que se gestiona. Entonces los estudiantes y los profesores entran con esas normas y metas. Y a veces lo que hemos descubierto es que no todos comparten todas las normas y las metas. Por eso hay distintas maneras de vivir la experiencia en el salón de clases. En particular los estudiantes, lo que descubrimos en consonancia con lo que mencionábamos de la resolución de problemas, es que el principal factor que los estudiantes tienen emociones positivas o negativas es su éxito en la resolución de problemas. En particular, he de comentar que muchas de estas investigaciones que hemos hecho, varias las hicimos en el Instituto Politécnico Nacional en el nivel medio superior, aunque también hemos hecho investigaciones en nivel superior en otros lugares de la Ciudad de México. Entonces pareciera que en la cultura del nivel medio superior o la vocacional en Politécnico Nacional, bueno, la cultura de matemáticas tiene mucho que ver con la resolución de problemas y ejercicios. Entonces las emociones de los estudiantes, muchas tienen que ver con que si pueden o no hacer esos ejercicios. Pero otra, por ejemplo, otra emoción, y eso, por ejemplo, tiene que ver con las normas, con las metas de clase, que es resolver ejercicios o problemas. Otra de las emociones relevantes que hemos encontrado es que los estudiantes sienten miedo o emociones negativas para pasar al pizarrón. Eso en medio superior lo encontramos y en todos los niveles lo hemos encontrado muy fuerte. Y nosotros hemos atribuido que ese miedo al pasar el pizarrón tiene que ver más bien con las normas de comportamiento y normas sociales en el salón de clase. Por ejemplo, dependiendo de cómo son las normas de comportamiento instaladas en el aula, se puede considerar que el error es aceptable o no es aceptable. Y en función de eso, los estudiantes sienten emociones, pero fundamentalmente hemos visto que los estudiantes les causa muchísimo preocupación, vergüenza, miedo el pasar al salón de clases, porque es como una especie de exhibición social, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos interpretado que tiene que ver con, bueno, sobre todo con la relación entre pares de los estudiantes, que para los estudiantes es muy importante la opinión de sus compañeros de clase, y por lo tanto el asunto de pasar al pizarrón pues los exhibe de alguna manera. Entonces, dependiendo de cómo sea el ambiente de clase, pues va a haber reacciones de ese tipo. Eso más o menos, a grosso modo. Por cierto, hay muchas otras emociones que hemos descubierto. Por ejemplo, hemos investigado, igual en el Politécnico Nacional, grupos regulares y grupos de personas que recursaban. Y, y las emociones de los estudiantes que recursaban, pues eran mucho más negativas que los que cursaban y más centradas en la meta de aprobar el curso. Y en los estudiantes en cursos regulares estaban más enfocados a la resolución de problemas. Pero en los otros, lo que más prevía es la meta de aprobar el curso, lo cual en manera retrospectiva pues parece un poco obvio, pero desde el punto de vista de investigación, esas son las cosas que nosotros encontramos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Qué interesante estas metas y estas normas que pueden darse de manera explícita en la clase para moderar o para promover emociones, yo creo que más bien de tipo positivo. Y eso que tú nos platicas ahorita, creo que nos ha llevado a reflexionar, si no es que a todos los que nos están escuchando en este momento, pero sí a mí en particular, porque creemos que matemáticas, física, tal vez química, las materias duras en el bachillerato y tal vez en las escuelas superiores, son las que generan miedo, frustración, tensión, pero también están otras unidades de aprendizaje, otras disciplinas que también son complicadas para ellos y que también dan cuenta de cómo estas emociones se pueden presentar, pero no las hemos estudiado, por lo menos no yo no las he estudiado, pero esto me provoca ver qué está pasando en mi aula y qué lo está provocando.
avancemos un poquito. Fabiola tiene otras preguntas para ti, pero vamos a dejar aquí metas y normas. Son dos componentes que detonan, que desencadenan determinadas emociones, positivas o negativas, pero que son variables que las desencadenan. Fabiola. Gracias, Maru. Pues yo también estoy aprendiendo en este diálogo, reconsiderar el hecho de establecer normas, porque muchas veces las damos por tácitas, pero no es así. Y pues el temor que tienen nuestros estudiantes, sobre todo a ser exhibidos. Y también esto, pues no, yo no pensaría que como dice Gustavo, que pudiera ser obvio, ¿no? Que el que está recursando quiere pasar. Yo pensaría que quieren aprender, al igual en los que está en un curso normal, pero estas son las, digamos, esa era una creencia que yo tenía, y precisamente la investigación educativa a través de estas metodologías que comentabas, Gustavo, a través de hacer operable una teoría, pues nos permite desmitificar estas creencias. Pues si bien, retomando, las emociones son resultado de una forma en que las situaciones son valoradas por quienes las experimentamos, como bien decía Gustavo, en tu trabajo de investigación nos presentas una estructura de valoración en términos de metas. Y aquí me surge la inquietud: ¿por qué los profesores debemos asumir y considerar que hay una correlación entre la motivación y el aprendizaje? En los resultados que presentas en este artículo aparece con frecuencia la emoción aburrimiento, debido a, yo asumo, a estímulos tediosos. ¿Qué sucede cuando el profesor cree que sus clases son efectivas, incluso observando las emociones de sus estudiantes a través de la expresión corporal, de la expresión facial? Sí, bueno, con respecto a lo último, esta teoría no considera eso de las expresiones faciales. Es otro tipo de teorías, que son las teorías, hay teorías más complejas que la OCC. La OCC tiene la ventaja de que podemos inferir emociones a través de lo que dicen las personas. Y precisamente esa ventaja se convierte en una desventaja, porque nos perdemos todo lo que tiene que ver con por ejemplo, todo este asunto de las expresiones faciales, que es otro campo bien diferente. Ese no lo he indagado mucho, de hecho casi nada, es un tema abierto de investigación en las cosas que yo investigo. Entonces, la idea es que las personas nos juntamos en el salón, en cualquier escenario, como aquí y tenemos metas y normas. En este caso, la meta, no sé, la meta es difundir estas investigaciones, platicar, dialogar con ustedes, con los profesores que nos escuchan, con las personas que nos escuchan. Y esa meta hace que nuestras emociones que estamos experimentando hoy aquí tienen que ver con esas metas, pues. Si fuera otro tipo de actividad, pues sería otro tipo de emociones, ¿no? En el salón de clases lo mismo. Hay un conjunto de metas que pueden ser locales, de un día, de una semana, de un mes, todo el semestre. Entonces, por eso se habla de estructura de metas. Y sí, efectivamente nos hemos encontrado con estudiantes que su meta es aprender y otros su meta es pasar. Y son distintas estructuras de estructura de metas y normas. ¿Por qué? Pues porque son personas diferentes. De ahí lo interesante del estudio de la subjetividad. No todos somos iguales. En investigaciones, igual ahí en el Politécnico Nacional, que no hemos reportado, pero que tenemos las entrevistas y ya no terminamos de investigación o está en proceso. Por ejemplo, le preguntamos a estudiantes de la vocacional número 9, que es la de físico-matemáticas. Esta vocacional que es muy reconocida en el Politécnico, sobre todo en la orientación de físico-matemáticas. Y según entiendo, no sé si actualmente se cumpla, son estudiantes que están muy motivados por estudiar matemáticas, pues eligen esa opción, están muy orientados. Y entonces ahí nos encontramos un montón de emociones positivas y que estaban enfocadas sobre todo al aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, un estudiante nos reportaba que sentía una profunda, enorme satisfacción cuando veía la relación entre los temas siguientes con los anteriores.
Y él era su satisfacción, él no le, al menos nunca nos reportó interés en pasar materias o complacer a un maestro, sino estaba centrado en el aprendizaje. Entonces, desde el punto de vista de la motivación, eso se conoce como motivación intrínseca, que es yo quiero aprender, y la otra se conoce como motivación extrínseca, quiero cumplir las metas ajenas a mí. En el caso, por ejemplo, puede ser ajeno al aprendizaje, pues se llama intrínseco y extrínseco en relación al aprendizaje. En ese sentido, en el aula, la idea general sería que tanto estudiantes como profesores hubiera un consenso relativo, pues, entre cuáles son las metas de aprendizaje y las normas de conducta general y también de conducta sociomatemática, pues, cosas relacionadas con las matemáticas. Y en ese sentido, he trabajado con otros conceptos, como por ejemplo el de contrato didáctico, que es un concepto teórico de didáctica de las matemáticas, que habla de que los estudiantes y profesores tienen un contrato. Eso sería como las normas de comportamiento, y tiene metas, hoy vamos a aprender esto. Y en términos de la motivación, con respecto al aburrimiento que mencionabas, comentar que nosotros hemos descubierto que el aburrimiento pues tiene que ver con una especie de no me importa. O sea, entonces un estudiante entra a clases y se va a aburrir porque no le importa seguir las normas, no le importa aprender, no le importa, bueno, no le importa, pues. En términos, se puede describir en términos de normas, metas o creencias. Entonces, en ese sentido, hemos descubierto que también el aburrimiento tiene que ver que empieza a dejarle de importar al estudiante las cosas pues, porque no entiende. Entonces, si no entiende, pues no entiende nada, pues no, está perdido, digamos, en términos coloquiales. En términos más exactos, es que no entiende las metas, no entiende cómo alcanzar las metas, no entiende cómo, entonces una consecuencia posible es el aburrimiento. Y en el caso de niveles que yo he estudiado, que es nivel medio superior universidad, está muy asociado al abandono escolar, pues como me deja de importar y no entiendo, pues ya no entro a clases. Y eventualmente eso hace que repruebe el curso, eventualmente eso hace que abandone la escuela. Y eso tiene que ver mucho porque ya hay relativa libertad en nivel medio superior y medio superior a ausentarse a clase, ¿no? Digamos, entonces ya empieza un poco esa idea. Es un poco lo que podría decir con respecto a lo que me comentabas, Fabiola. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro que sí, Gustavo, y que hasta tomé nota del contrato didáctico. Es una especie, asumo, de compromiso bilateral, tanto para el profesor como para el estudiante, y sin duda, pues es hasta una especie, siento yo, de acicate, o sea, ya lo pacté con el profesor, tengo que, y conmigo mismo sobre todo. Qué interesante esto de las emociones. Adelante, Maru. Gustavo, cuando nos has platicado todo esto de las emociones, que los alumnos sienten las emociones positivas de satisfacción por ver cómo el aprendizaje se va logrando y se va concretando a lo largo de las sesiones de un curso, pero también se hablaba del aburrimiento como otra sensación. Fíjate que cuando tuve la oportunidad de tener la jefatura de áreas básicas y humanísticas en una de las escuelas del Politécnico, en el nivel medio superior, los alumnos decían, es que sus clases son muy aburridas. Y yo les decía, es que no debemos de pensar en clases divertidas entonces, como pensando en el polo contrario, si es aburrido, pues hay que hacerlo divertido. Las clases no deben ser divertidas, yo les decía, las clases deben ser interesantes, les decía a los maestros, deben de ser provocadoras para que los alumnos se metan en la actividad, puedan hacer cosas, en fin. Y tú nos has comentado mucho sobre esto que ocurre en relación a las normas y las metas. Y bueno, finalmente digamos, estos elementos que están entrando en juego también con las emociones, deben de ser consideradas por los profesores, ¿no? Si los profesores conocemos y entendemos que las metas tienen que ver con lo que los alumnos esperan, pero también lo que yo espero que hagan, o sea, desencadenar emociones positivas, porque no creo que ningún profesor hoy día queramos desencadenar emociones negativas hacia nuestra clase, sino cómo considerar, Gustavo, las emociones para poder diseñar experiencias matemáticas cotidianas que desencadenen estas emociones positivas. ¿Cómo debemos de considerar a los profesores?
Muy bien, al respecto, más que el objetivo de emociones positivas, porque digamos, se puede haber emociones positivas y nos ponemos a platicar de películas, pues, ¿no? De fútbol, ¿no? Digo, pensando en hombres o mujeres, no sé, hablando de otras cosas, pues, en salón de clase. Y puede ser una clase muy entretenida, agradable. Más bien lo que yo pensaría es cómo logramos el aprendizaje en consonancia con emociones positivas, por ejemplo. Y en ese sentido, yo pensaría que lo de la motivación es muy importante, que la motivación es un concepto muy relacionado con las emociones. En términos generales, la motivación es cuando las personas queremos hacer algo. Y entonces, por ejemplo, dentro de estas teorías de la valoración, una manera que a mí me gusta pensarlo, que son investigaciones que debo yo hacer, yo como investigador no lo he hecho, aunque he leído y he formado algunas ideas al respecto. Por ejemplo, las personas, hay una teoría que dice muy claramente que la motivación de las personas quieren hacer algo si si le encuentran sentido a la actividad, a la clase, le encuentran un objetivo, una meta, y ahí es donde entra la idea de que tanto estudiantes como profesores deberíamos entender de qué se trata, ¿no? Parece obvio, pero pues no, resulta que no es obvio, pues. Resulta que no es obvio por las circunstancias, ¿cómo se llama? Pues de la vida moderna, pues, ¿no? Y de lo que es la sociedad. Entonces, debería ser claro el objetivo y además los estudiantes deberían poder alcanzar ese objetivo. Entonces, de tener las herramientas, ¿no? Entonces, si nosotros incluimos esta idea de motivación, la pregunta sería, ¿es cómo logramos que los estudiantes aprendan matemáticos? Si aprendan conceptos matemáticos o ideas matemáticas, si están motivados y en consonancia, la idea es que las emociones positivas como satisfacción o interés, por cierto, que es una emoción también que en la teoría de OCC no existe, pero en otras teorías de la evaluación existe la emoción de interés. Es esta sensación de quiero hacerlo, qué importante, qué bonito, no sé, dependiendo de la estructura de evaluación. Entonces, un poco lo que podría decir en ese sentido, María Eugenia. No sé si contesté tu pregunta. Sí, las metas, creo que el papel de las metas y pensar en las metas de los... Hay diferentes tipos de metas, Gustavo, hay diferentes tipos de metas, hay una clasificación, o podemos hablar en general de las metas como cualquier punto que quiera el alumno alcanzar y el maestro que quiera alcanzar. Pero si hablamos de estas metas, yo creo que una parte importante debemos de pensarla en esta interrelación de las metas de los profesores como para asociarlo con las metas de los estudiantes. ¿Sería así? Me refiero al aprendizaje en las matemáticas. Sí, la idea es que hay muchos tipos de metas. De hecho, la OCC habla de diferentes tipos de metas. Bueno, hay nombres específicos que ahorita no recuerdo, pero por ejemplo habla de metas de refil, híjole, ya, perdón, olvidé el nombre en español, que son metas que se van cumpliendo y hay que empezar desde cero, cumpliendo y se va. Por ejemplo, las metas de resolver ejercicios son metas como constantes, al menos en los grupos de estudiantes que hemos estudiado. Entonces, este tipo de metas son como del día a día, pero hay metas de largo plazo. Por ejemplo, un estudiante puede tener las metas que influyen en menor o menor medida, influyen en su día a día. Por ejemplo, el aprobar la materia. Hay a quienes no les preocupa mucho pasar la materia, pues porque, no sé, su historia académica hace que pues no tengan problema con pasar las materias y entonces se pueden enfocar en el día a día, en el aprendizaje. Pero hay estudiantes que les cuesta mucho más trabajo aprobar y ellos, su día a día, más bien está mediado por la norma de que no quiero reprobar o quiero aprobar, no importa con qué, pero yo quiero pasar, ¿no? Y entonces las personas viven de manera distinta. Un poco la idea general es que habría que centrarnos un poco, como dicen los budistas o los filósofos, que como que hay que vivir el momento, ¿no? Entonces la idea un poco sería que hay que enfocarnos en el día a día, en el salón de clases, con las metas de esa clase en particular. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, claro, sobre todo porque a los profesores generalmente los orientamos o nos piden que hagamos la planeación didáctica y yo
observo que se trabaja más bien sobre cómo aprender un concepto, cómo aplicar un concepto, resolver un ejercicio, pero justo las emociones tienen un papel muy importante para que también yo las pueda incorporar en mi práctica, en mi planeación didáctica. Estas metas, pero por supuesto tengo que conocer qué es lo que detona en los estudiantes estas emociones y cuáles son las metas para poder hacer esta posible relación. Y bueno, pero por supuesto tendríamos que trabajar también sobre las teorías de las emociones, porque no podríamos pensar que de manera intuitiva ya puedo meterlas así en mi planeación, ¿no? O sea, hay que estudiar la teoría de las emociones y un poquito el ejemplo y los aportes de tu investigación dan cuenta de esto, ¿no? Cómo las metas están siendo un factor relevante para, digamos que el clima en el salón de clases, ¿no? Sí, de hecho hay un concepto que se llama clima emocional en el salón de clases. Es como el conjunto de todas, la suma de todas las emociones. Entonces, un poco la idea, así en términos más globales, es la idea que habría que hacer un aula con clima emocional positivo. Y ese clima emocional positivo puede lograrse, insisto, pues, se puede hablar de otras cosas, pues, pero bueno, en términos de aprendizaje, la idea sería que compartan, tanto estudiantes como maestros, compartan la meta de esa clase y que a todos les importe. Y cada quien asuma las normas de comportamiento matemático que le corresponde, que bueno, lo usual es que el profesor es el que explica, el que coordina las actividades y el estudiante sigue las instrucciones. Claro. Pero yo me imagino distintas maneras de gestionar un salón de clase, en particular con estas teorías cognitivas que yo trabajo, además de estas cuestiones. Por eso la teoría OCC me llamó mucha atención, porque yo en mis investigaciones de matemática educativa y las teorías que manejo, sobre todo me gustan, las entiendo, teorías cognitivas, en particular el constructivismo y el constructivismo social. Entonces, a mí me suena muy relevante que, por ejemplo, se hagan actividades en el salón de clase y que les importe a todos, pues, ¿no? Que les importa a todos, pues, al estudiante resolverla, al maestro estar atento a lo que dicen, rescatar ideas, que los estudiantes participen. Entonces, por ejemplo, en otras investigaciones que hemos hecho de qué es un buen profesor de matemáticas con estudiantes, les hemos preguntado, y lo que mencionan mucho los estudiantes es que una buena clase de matemáticas es cuando es dinámica. Y los estudiantes se refieren con dinámica, es cuando no solamente están oyendo la explicación del profesor, sino el profesor los involucra, haciendo ejercicios, pasando. Ahí, por ejemplo, pasar el pizarrón, ahí no preguntamos qué emociones surgen, pero cuando hablan de una buena clase que es dinámica, mencionan mucho pasar al pizarrón, pero como parte de esa dinámica de un ambiente colectivo positivo. Claro. Y bueno, en ese sentido yo pensaría que tanto profesores como estudiantes hay que trabajar mucho con la idea de, pues, de la motivación, y la motivación para alcanzar la meta, que es la meta. Hoy vamos a aprender derivada, o esta semana, o este mes, y esa es la meta. ¿Y por qué? Porque la derivada es central en matemáticas, para la modelación, para, no sé, estudios superiores, no sé, todo el conjunto de cosas que haga que tenga sentido que este mes nos dediquemos a entender la derivada, el concepto de límite, o lo que sea, y todos estemos en consonancia, tanto estudiantes como maestros. Entonces yo creo que ese concepto de los estudiantes manejan, que son clases dinámicas. Creo que lo que se refieren, interpretando, son investigaciones distintas que hemos hecho, pero ellos se refieren a que hay un ambiente donde todos persiguen la misma meta y cada uno contribuye, y eso, como todos persiguen la misma meta, el ambiente emocional es positivo porque todos están tras esa meta. Entonces, un poco lo que yo diría, y comentar que esas investigaciones están profundizadas en estas ideas, están por hacerse. Hay mucha investigación internacional, y en particular yo y quienes trabajan conmigo, son investigaciones a futuro que queremos hacer para profundizar en estos temas. Excelente. Pues ya estaremos siguiendo tu trabajo. Fabiola. Sí, sí, la verdad es que hay muchos puntos de inflexión que tenemos que retomar, que estudiar, como nos hace la invitación Gustavo, haciendo este proceso de forma sistemática y metodológica. No había escuchado ese término, clima emocional,
pero precisamente en la invitación que hacíamos para esta sesión en la que estás dialogando con nosotros, doctor Gustavo, señalábamos que desde la neurociencia hay certeza de la correlación que hay entre las emociones y el aprendizaje. Y la conclusión es bastante tajante. Sin emoción, nadie va a aprender. Entonces, aquí yo quiero resaltar lo que tú señalas sobre el dinamismo de las clases, pero ese dinamismo desde luego tiene que estar acompañado, como nos mencionaba la maestra Maru, de un proceso de planeación. Es decir, para los estudiantes del siglo XXI, hablarle al pizarrón, el clásico monólogo, desde luego no va a despertar esta emoción del interés. Y qué importante es, como bien decías, Gustavo, que estén aparejadas, buscar que la meta de aprender estén vinculados los dos actores, tanto profesores como estudiantes. Y bueno, yo quisiera que nos platicaras, que nos explicaras sobre cómo podemos los profesores integrar a nuestro trabajo docente esta teoría de las estructuras cognitivas de las emociones. Porque si bien Maru nos señalaba, tenemos que documentarnos, también aquí tenemos como pues la presión, Gustavo, de cumplir con los contenidos programáticos. Otro enemigo para los profesores es el tiempo. Entonces, danos algunas directrices para que nosotros podamos integrar esto, y no solamente a las clases de matemáticas. Veamos la forma de integrarlo a clases de física, de química, por ejemplo, dado que son ciencias fácticas, que desde luego utilizan también el método científico, pero pues que sabemos también tienen problemáticas en cuanto a interés, motivación, no tan elevados como en matemáticas, pero pues sí tenemos estas dificultades. Compártenos un poquito de esto, ¿cómo aterrizaríamos a los docentes de a pie, que no nos dedicamos precisamente a estudiar esta parte de la investigación educativa? Bueno, la recomendación general es que, bueno, si alguien está interesado en el tema del dominio afectivo, que por ejemplo son creencias, emociones, que eso es lo que más yo he investigado, o motivación, pues hay que averiguar y preguntarles a los estudiantes. Entonces, nosotros hemos hecho distintas indagaciones, tanto a nivel medio superior como superior, sobre, por ejemplo, qué les motiva a aprender matemáticas. Entonces, yo lo que empezaría, pues, es indagando. Hay maestros que intuitivamente lo manejan mucho y lo hacen platicando con los estudiantes. Yo, bueno, en todas estas investigaciones que he hecho, he entrevistado a muchos profesores, algunos han sido, hemos hecho reportes de investigación, artículos, otros no. Entonces hay una gran diversidad, pero yo he notado que hay profesores muy sensibles al tema y el conocimiento lo logran platicando con los estudiantes. Pues. Así literalmente, ¿qué te importa, no? Me han reportado profesores que pues ven las series que ven los jóvenes, pues, para saber qué están pensando, pues, ¿no? Y a mí se me hace bastante interesante que vean las series que ven los chavos o los jóvenes. Digo, yo no las veo, pues, pero hay maestros que sí consideran. Bueno, aparte yo soy maestro de posgrado más que de bachillerato o universidad. Pero bueno, entonces, yo pensaría que en términos, en resumen, hay que averiguar qué emociones experimentan los estudiantes y qué los motiva. Y pues platicando con ellos, o instrumentos muy sencillos que son los que reportamos en nuestras investigaciones. Sencillos, entre comillas, pues. Si un estudiante y un maestro llegan al acuerdo de que las emociones son importantes o la motivación, entonces les puedes preguntar directamente en un cuestionario, a ver, hoy, ¿qué emociones sentiste? Y hay emociones positivas y negativas. Y pues en una hoja, en un cuaderno, en un formulario de internet,
Yo, por ejemplo, he hecho estos formularios con algunas actividades, tanto de investigación como nada más para enterarme cómo la viven mis estudiantes. Y son preguntas como, ¿qué emociones negativas experimentaste hoy? ¿Qué emociones positivas? Y ahí te pone el listado. Y ya uno, cuando ve la respuesta, empieza uno a hacer cuenta. Mira, cuando hago esto se aburren, cuando hago esto hay interés, cuando los pongo a participar, cuando no sé. Y entonces ese tipo de cosas yo creo que se podría llegar a un nivel que es como un poquito con las metodologías de investigación que nosotros hemos usado, pero también yo creo que para fines prácticos pueden servir. Eso, insisto, falta investigar. En estas cuestiones que yo estoy investigando, estoy interesado recientemente, es investigar sobre el desarrollo profesional de profesores de matemáticas. Entonces, estas investigaciones las estoy imaginando como investigaciones que, trabajando colaborativamente con profesores y nosotros investigadores, hagamos algo que se conoce como investigación de diseño para que el profesor pueda gestionar las emociones en el salón de clase de matemáticas. Insisto, esta es una investigación por hacer, lo que estoy compartiendo es la idea de cómo se puede aplicar. Y yo le he aplicado, así como les digo, veo que cuando expongo de tal manera, mis estudiantes se sienten más motivados. Por ejemplo, en estas cuestiones de motivación, los estudiantes sí, bueno, esa pregunta eterna que nos hacen los maestros de que, ¿y esto para qué sirve? Pues no es trivial, pues, porque lo que están diciendo en el fondo es que esto, ¿qué sentido tiene? Pues, ¿no? Este tema, esta actividad. Entonces, habría que trabajar mucho en entender el contexto de sus motivaciones y emociones y alinearnos de alguna manera con las motivaciones escolares, que tienen sus cosas, como los planes de estudio, ¿no? Que son, pues son inapelables, ¿no? Los Claro. planes de estudio. Nadie puede decir, a mí no me importan. Bueno, al menos en niveles medio superior y superior, que no se puede uno mover mucho. Ahí están los temas. No sé si contesté tu pregunta de alguna manera. Sí, claro que sí, Gustavo, sobre todo, pues, respondiste precisamente lo que necesitaba saber, ¿cómo puedo hacer esto para integrarlo a mis clases? Y sobre todo aquí quiero rescatar que la clave va a ser el interés que tenga el profesor, porque si no hay interés, y creo que hay una correlación entre mejorar la docencia de forma profesional, ah, y precisamente si yo quiero mejorar mi docencia, tengo que interesarme en los que reciben el servicio educativo, que finalmente son nuestros estudiantes. Yo te agradezco mucho estas directrices, sin duda son bastante útiles para los profesores que pues tenemos el anhelo y el compromiso de hacer cada vez mejor nuestra labor como profesores. Adelante, Maru. Sí, y antes de pasar a las preguntas de los participantes, que ya tenemos preguntas en el foro de YouTube y preguntas en el foro del blog del Seminario Repensar, quisiera retomar esto último que acabas de comentar, Gustavo. Vamos a conocer las emociones de los estudiantes. Claro, el interés del profesor es un punto relevante para poder decidir, voy a indagar sobre las emociones de mis estudiantes. Y entonces puedo preguntarles lo que tú decías, ¿no? Un par de preguntas, ya sea para todo el grupo, para algunos estudiantes, ¿qué te pareció mi clase? Pero algo que me pareció muy importante de que nos has compartido es esto de las normas. Ajá, las normas para el aprendizaje. Y generalmente, bueno, hemos escuchado en el bagaje cotidiano como una norma, la norma número 1, nadie entra al salón después que yo, ¿no? Pero esas no son normas para el aprendizaje, ¿no? Esas no son normas que me permiten aprender. O bien, el salón debe estar limpio. Norma número 2, el salón debe estar limpio. Claro que son importantes que el salón esté limpio, ¿no? Pero creo que las normas más enfocadas a, por ejemplo, estoy construyendo ahorita una idea de una norma, puede decir, todos los resultados de los problemas son importantes porque nos sirven para argumentar, ¿no? Una norma nos tiene que decir todo lo que tú hagas es importante para argumentar o para explicar.
No importa el resultado que hayas obtenido, no importa que te equivocaste por los decimales o por, no sé, por lo que sea. Si esa norma existiera, creo que los estudiantes, y le hiciéramos clara a los profesores, los estudiantes se sentirían con mayor libertad de ensayar formas de resolver un problema, por ejemplo, ¿no? O las normas que tendrían que ver con el error. Ajá. O sea, no se castiga el error, porque bueno, la historia académica es que se castiga el error, ¿no? Tache, 0, no, reprobado, ¿no? Se castiga el error. ¿Cómo valorar el error y cómo el maestro quiere fomentar en los estudiantes las oportunidades derivadas del error? Entonces, como este par de normas me parece como, ¿podrían ser orientadoras para los maestros, para este clima emocional que estás trabajando? ¿O qué nos puedes sugerir en el manejo de las normas para promover estas emociones, digamos, positivas en el aprendizaje de las matemáticas o en el aprendizaje, vamos, de la historia o de la filosofía o del inglés, ¿no? Cualquiera que esta sea. ¿Qué nos puedes comentar, Gustavo? Sí, sí es un punto clave lo que comentas, porque una cosa son las normas generales de conducta, que eso está bien, pues, Claro. por ejemplo, pues una norma de convivencia social, por ejemplo, es el respeto, ¿no? O la tolerancia, o la no discriminación, o bueno, un montón de normas sociales que sí son parte importante. Pero habría, en términos de matemáticas o física, o matemáticas en particular, existen varias nociones que se utilizan en matemática educativa. Yo ya he comentado las dos que yo conozco un poco, que he pensado que hay que profundizar, que es la idea de normas sociomatemáticas y la idea del contrato didáctico. Entonces, por ejemplo, la idea de contrato didáctico y las normas sociomatemáticas tienen que ver con el conocimiento matemático en específico, que son las normas que hay que seguir para lograr el aprendizaje. Entonces, dependiendo de qué entendamos, porque es un tema, bueno, es que hay muchos conceptos ahí muy interrelacionados. Yo he hablado aquí de aprendizaje como si todos entendiéramos qué es aprendizaje. Y pues no es cierto que todos creamos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque somos personas. Por eso también me interesan mucho las creencias, porque es otra manera. De hecho, yo investigo creencias sobre el aprendizaje de las matemáticas, tanto de estudiantes como maestros, porque son muy relevantes. Entonces, por ejemplo, lo que hemos notado con las emociones de profesores es que es muy relevante sus creencias de qué es aprendizaje matemático. ¿Por qué? Si tú ves que hace algo el estudiante y tú lo interpretas, eso es aprendizaje, pues tus emociones están en función de esa creencia. Volviendo a la pregunta original, yo pienso que hay que conceptualizar la clase de matemáticas y hay que ver las normas sociomatemáticas específicas para los contenidos. Por ejemplo, no sé, menciono el concepto de función y derivada porque yo los investigo y además por la importancia que tienen en las matemáticas. Yo quiero entender el concepto de función, ese es el objetivo. ¿Por qué queremos entender el concepto de función? Yo digo que hay que detenernos mucho en eso, porque como decía antes, la idea es que el estudiante entienda por qué tengo que estudiar el concepto de función, pues, por qué tengo que dedicarle un semestre a entender las funciones polinomiales o exponenciales y todo eso, ¿no? Entonces, tendría que haber normas matemáticas al respecto. Específicamente, por ejemplo, eso que mencionabas de que es posible equivocarse, porque la idea es que si uno te presentan el concepto de función que es relativamente sencillo, para todo conjunto, todo elemento del conjunto A le toca un único elemento del conjunto B. La verdad que está bien sencilla la definición, ¿no? Digo, pues es una línea, pues un parrafito, un tweet, ¿no? Un estado de Facebook, ¿no? Es muy breve, pues, ¿no? Pero entenderlo tiene una complejidad y lo bárbara. Bien complicado para estudiantes y profesores también entender esos conceptos. Entonces habría que establecer unas normas. Por ejemplo, una norma posible es que el maestro entienda y el estudiante entienda que a pesar de que la definición es relativamente sencilla, va a ser muy complicado entenderlo. Va a tardar meses, quizá todo un semestre, para que se entienda qué es el concepto de función. Más o menos. Entonces eso modifica estas normas, de que el error está permitido, que no importa que yo lo haya dicho. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre he dicho, que bueno, cuesta mucho trabajo
asimilarlo, pero no importa que lo hayas dicho 1000 veces, si el estudiante no está preparado para entenderlo, no lo va a entender. O sea, no hay manera, aunque tú lo digas 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, un poco lo que he pensado, profundizar en resumen en la idea de contrato didáctico o normas sociomatemáticas. Contenido matemático, se establece el contrato y tanto estudiantes y profesores sepan, por ejemplo, que este tema está complicado, pues, y no es en una clase que se va a entender. Y por lo tanto, se gestiona toda en la clase de manera diferente. Claro, muchas gracias. Esa es mi respuesta, no sé si... Sí, sí, muchas gracias, muy interesante y bueno, nos gustaría seguir platicando contigo, pero ahora queremos darle voz a nuestros participantes. Haya muchas preguntas, comentarios para ti sobre este tema de las emociones. Fabiola, empezamos con las preguntas de los participantes. Claro que sí, Maru. Pues mira, Gustavo aquí nos escribe de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, Claudia Dorantes, y ella señala que de las conclusiones del artículo es necesario realizar diversas actividades de comunicación para que los estudiantes externen sus emociones. Plantea varias preguntas, pero me voy a centrar únicamente en dos que me parecen bastante pertinentes. La primera es cómo motivar a los docentes a que participen en este tipo de actividades específicas para profesores. Ustedes como investigadores ya han logrado motivar a los docentes del IPN donde han implementado la teoría OCC. Gracias por tu pregunta, Claudia, ¿verdad? Sí, Claudia. Bueno, no hemos llegado a ese nivel de investigación, es que en estas cosas de investigación hay como fases, así como quizá se han enterado que hay distintas fases para la aplicación de la vacuna, para el diseño de las vacunas del COVID-19. Entonces, quizá, menciono el ejemplo porque fue muy publicitado, quizá lo hayan escuchado, que fase 1, fase 2, fase 3, que con laboratorio, que con animales, que con una persona, que con 100 personas, que 10,000. Pues lo mismo en ese tipo de investigación, estamos en una fase inicial, fue muy exploratorio para conocer emociones de estudiantes y profesores en los artículos que hemos hecho. Tenemos hoy hablamos en este grupo, en este seminario, perdón, de emociones de estudiantes en la clase de matemáticas. Tenemos otro grupo de investigaciones de emociones y creencias de profesores de matemáticas. Y ambos tipos de investigación están como en la fase 1 o 2. Es unos pocos profesores, es muy descriptivo y no hemos todavía, en las investigaciones reportadas no hemos llegado a cómo transformar las creencias y las valoraciones de profesores, el ambiente de aula. Y eso lo estamos haciendo actualmente. Y eso lo estamos considerando. No hemos llegado al Poli, en particular al Politécnico Nacional, porque yo trabajo en Guerrero. Si bien soy egresado del Politécnico Nacional, mi área de desarrollo es en el estado de Guerrero, si bien trabajo con profesores y estudiantes de cualquier lugar. Debido a que todo este asunto de la virtualidad e internet, pues uno trabaja básicamente con quien quiere, la distancia ya no es tanto problema, sino más bien el tiempo que coincide. Entonces, comentar que todo esto lo estoy trabajando con edades de desarrollo profesional. Por ejemplo, en este verano, aquí en Guerrero, tenemos cursos para profesores, que los conceptualizamos como de desarrollo profesional de profesores. Entonces, la idea sería, por ejemplo, que podemos diseñar un curso de desarrollo profesional de profesores, en donde el objetivo sea que el profesor incorpore estas cuestiones de emociones en su salón de clase. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un curso, trabajar con profesores, ver cómo lo aplican en el salón de clase. Pero esas son investigaciones ahora en curso. Perdón. Estas investigaciones en curso que estamos haciendo actualmente, nos hemos enfocado para el cambio de creencias de profesores de matemáticas. Y estamos trabajando con varios profesores en estos cursos y estamos cursos diseñados para su cambio de creencias, que se alineen más con teorías del aprendizaje o con los planes de estudio o otras cosas, y o teorías cognitivas que estamos estudiando en matemática educativa, y es en lo que vamos.
ahorita les he de contar que estamos haciendo 3 investigaciones, 2 de doctorado y una de maestría, en esta temática de cambio de creencias. A través de la reflexión, por cierto, que yo he oído que en este escenario mencionan mucho el concepto de reflexión. Nosotros estamos teorizando sobre el concepto de reflexión para el cambio de creencias. Y no, ahorita no estamos estudiando las emociones de profesores ni de los estudiantes, pero es un tema posible, pues. Es un poco lo que podía contestarle a Claudia. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos preguntas de profesores, de alumnos, de investigadores. El profesor Jorge Alberto Sánchez García del Colegio de Bachilleres de la Huasteca Sur en San Luis Potosí te comenta que, bueno, le ha resultado muy interesante tus aportaciones al estudio de las emociones en la matemática. Y cuando se habla de los 3 tipos de metas, señala él, las metas de persecución activa, las metas de interés y las metas de relleno, dice que en este aspecto, bueno, la última, la de relleno, es necesaria para llevar a cabo las primeras. Esto es lo que tú dices en tus investigaciones, en tu documento. Pero dice que en el contexto socioeconómico de muchos lugares de la República Mexicana, se da que los estudiantes, sobre todo en el nivel medio superior, esa es su percepción desde su contexto, que se quedan solo en las metas de relleno, asistir a clase, lograr un certificado, pasar la materia, para poder ingresar a un empleo laboral. Y la pregunta que te hace es, ¿cómo considerar este aspecto dentro de la estructura de valoración en términos de metas? Sí, pues esa pregunta que nos hace el profesor pues es como clave, ¿no? Nosotros comúnmente, bueno, uno no elige el salón de clases, ni el grupo, ni nada, uno llega como profesor y bueno, ya te toca un grupo de personas que pues históricamente estamos ahí un poco por coincidencia, ¿no? Como diría la canción, tanto tiempo y tanto lugar y coincidimos, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces llega con estos estudiantes y pues uno no sabe qué los motiva, qué quieren de la vida, qué quieren, qué metas persiguen. Y pues lo primero que yo pensaría, pues es averiguarlo. Lo que menciona el profesor es algo muy real. Muchos estudiantes en muchos lugares, la meta que tienen es aprobar. Nada más. ¿Por qué? Pues a algunos ni eso, pues. Ajá. Porque como el valor de la educación ha caído mucho en muchos lugares, pues a veces ni pasar les importa, ¿no? Os digo, habría que entender eso en cada Claro. contexto. Sí, Entonces, claro. sí, la idea un poco es conocer, mi idea general, estas cosas son ideas que yo he practicado de manera no tan formal como para hacer artículos de investigación, pero lo he pensado mucho. Entonces, la idea es conocer las metas que tienen en un principio los estudiantes y un poco llevarlos a las metas que tiene la institución o el profesor. Yo he conocido a muchos profesores en estas investigaciones y de manera personal que son muy buenos motivando a los estudiantes. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad de mostrarle que existen otras metas, otras maneras de ver por qué aprender matemáticas. Y a quienes les contagian eso, pues son estudiantes que finalmente estudian matemáticas de alguna manera. Entonces yo pensaría, en resumen, cuáles son las motivaciones iniciales, metas y todo, y llevarlos a donde nosotros queremos, que es la institución o el profesor mismo, insisto. No necesariamente el profesor tiene que compartir todo lo que dice el plan de estudios de la escuela, y uno los lleva. Y comúnmente los profesores reportan que eso como una gran satisfacción, cuando logran que estudiantes pues siguen lo que ellos les muestran, pues nuevo o diferente. Pero insisto, es una parte, pues es la pregunta del millón, es lo más relevante, pues, que habría que indagar con fuerza. Claro, muchas gracias. Fabiola, tenemos más preguntas, ¿verdad? Sí, claro, bastantes. Aquí voy a referirte, doctor Gustavo, la que hace Domingo Márquez Ortega de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Primero, te felicita por tan excelente investigación sobre emociones en clases de matemáticas. Refiere que al leer el documento se percata que los sentimientos nos llevan a las emociones que nos permiten analizar los escenarios relevantes que permiten potenciar y comprender al estudiante en un espacio áulico, en una actividad, tarea, ejercicio. Aquí
igual nos plantea varias interrogantes que desde luego te pediríamos que nos apoyes contestando estas inquietudes de los profesores en nuestro foro, pero voy a darle lectura a una sola de las preguntas. ¿Cuáles han sido los desafíos o retos más comunes que han enfrentado en el aula y el desarrollo de las habilidades socioemocionales en el salón de clases podría considerarse para generar cambios en el aprendizaje del alumno? No entendí mucho la pregunta, la verdad. Ok, aquí te la vuelvo a leer. Una pregunta es, ¿cuáles han sido los desafíos o retos más comunes que han enfrentado en el aula? ¿Quiénes? ¿Nosotros? Sí, se refiere a los estudiantes también y a los profesores. No, es que no, de verdad Al no entiendo. estudiante, porque dice que hay que comprender al estudiante en el espacio áulico, actividades, ejercicios, para saber cómo se siente el estudiante en su propio proceso de desenvolvimiento. Y aquí viene la pregunta, ¿cuáles han sido los desafíos o retos más comunes que han enfrentado en el aula? Ok, a lo mejor estoy, sí, es que, no más porque la redacción está un poco extraña, pero voy a conceptualizarlo desde el punto de vista, pues como yo entiendo, que es la metodología de investigación. Resulta que nosotros hemos practicado, la pregunta es, ¿cómo sé qué emociones tienen estudiantes y profesores en el aula, no? Las emociones es un concepto, es un asunto íntimo, personal. O sea, no sabe, bueno, eventualmente nosotros podemos inferir con el rostro o las cosas gestuales sobre las emociones de las personas, pero como les comentaba, eso ha quedado un poco fuera en nuestras investigaciones, precisamente porque pues es otro tema, es otra manera de conceptualizar la investigación. Entonces, hay varias maneras, pues es platicar con las personas, oye, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué emociones tuviste? ¿Qué emociones positivas? Eso puede ser oral o por escrito. Entonces, eso se conoce como informes de la experiencia. Comúnmente nosotros le hemos pedido a los estudiantes de dos maneras. Hemos hecho muchos grupos focales con estudiantes, es decir, que nos juntamos en un espacio y los entrevistamos estas mismas preguntas todos juntos. Y eso nos ha ayudado mucho para que los estudiantes tengan confianza relativa para contestarle al investigador. Entonces, por ejemplo, en 2, 3 investigaciones que reportamos ahí en la metodología de grupos focales, que se llama entrevistas a grupos focales, 5, 6, 7 estudiantes en un aula, nos juntamos, se filma, se graba y les preguntamos y cada quien se expresa libremente lo que quiere y después nosotros analizamos. La otra técnica es el diario o el informe de la experiencia. Puede ser un cuaderno, unas hojas donde digan qué emociones, fecha, día, ¿no? Y qué emociones positivas, qué emociones negativas, llenan el cuestionario. Otra puede ser que te envíen audios de WhatsApp, que lo hemos hecho también muchas veces, donde el estudiante dice, hoy me sentí aburrido, hoy no me interesó, hoy estuvo bien interesante, hoy, etcétera. Y ahí te van reportando. Entonces, y otra técnica posible es que llenen un formulario de internet donde pongan emociones positivas, tal fecha, y esas son como las distintas metodologías que hemos practicado. Que es, bueno, para eso se requiere que las personas estén dispuestas a compartir sus emociones y sus experiencias. Y bueno, ahí la limitación es que no sabemos qué tan sinceros son, pues, porque finalmente están exponiendo un sentir personal, pero nosotros partimos del hecho de que hay que creerles, ¿no? No van a decir toda la verdad, pero tampoco todo es mentira, ¿no? Entonces, y como es algo subjetivo, por definición, tenemos que atender la subjetividad de las personas. Pues. Claro. Creo que es más o menos lo que preguntaba el profesor Domingo, Fabiola. Sí, podemos. Claro. Sí. Gustavo, hay muchas preguntas y ahorita selecciono una de una estudiante, porque en este grupo están estudiantes, profesores, como te comentaba. Luisa Peña es una alumna, Beiti, una alumna que está en estos procesos de becas para la investigación, ¿no?
Y lo que te pregunta es que ante el panorama en que las emociones responden con poco interés, o sea, en este panorama que nos cuentas, las emociones a veces denotan poco interés proveniente de los alumnos, ya sea para un tema específico de matemáticas o de ciencias experimentales, y te pregunta si hay una técnica o podrías recomendar alguna técnica para aumentar la participación de los alumnos en las clases. Pues así técnica específica no. Lo que puedo decir en función de lo que estamos diciendo es para que un estudiante quiera participar en clase, pues es que pues, le importe lo que se está haciendo ahí. Claro. Le interese, pues. Y como he comentado, pues es que le interese o esté motivado a hacerla, pues tiene muchos factores que habría que indagar. Los grupos son distintos, las personas son distintas. Entonces, pero en términos globales, habría que indagar sobre qué es relevante. Porque cuando tú te sientes implicado e interesado, pues participas. Claro. Otra, por cierto, ahorita me acabo de acordar de otra teoría que he querido utilizar, y la he utilizado en otros contextos, que se llama la de comunidades de práctica. Entonces, la idea de una comunidad de práctica es que una persona se meta, bueno, que pertenece a un grupo que tengan un objetivo común, en este caso, pues aprender matemáticas, o un tema. Entonces, un estudiante que junto con el profesor y los demás compañeros han construido este salón de clases, que todos están orientados hacia eso, sería como una técnica, pues, posible, consecuencia de todo lo que he dicho. Y eso no lo he investigado exactamente. Eso más bien lo vivo con los grupos de donde yo soy maestro, bueno, aunque es una particularidad muy específica, que yo trabajo en posgrado, y yo lo que trato con mis estudiantes de posgrado es construir comunidades de práctica. Okay. En ese sentido. Y bueno, que funcione o no funcione, pues depende de varias, ¿cómo se llama? Ideas. Es un poco la idea que yo manejo. Por supuesto, llevarlo a la práctica, pues tiene su complejidad que hay que practicar. En ese sentido, como mencionaba, mi idea de investigaciones futuras es hacer este asunto de investigación del diseño, que es diseñar aulas o maneras de cómo podemos construir este escenario ideal, pues, porque ahorita que parece que lo cuento, parece como un cuento de hadas, ¿no? Estudiantes motivados, maestros motivados y todo. Queremos eso, eso queremos. Pero es lo que queremos, ¿no? Es el ideal, pues. La pregunta es cómo diseñar algo así. Y bueno, en ese sentido, pues estas investigaciones, insisto, no las he hecho, algunas están en proceso y otras son a futuro, pues, de cómo hacerlo. En ese sentido, los que nos están escuchando, quien guste incorporarse a alguna de nuestras investigaciones, como parte de estas ideas, pues bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, seguro que las van a tomar en cuenta. Para dar paso a que Fabiola nos haga alguna pregunta de YouTube, si es que ya la tienes identificada, Fabiola, una pregunta de YouTube, quiero invitar a todos los que están subiendo en YouTube sus preguntas, que también las hagan en el foro del Seminario Repensar, en la sesión 125 del Seminario Repensar las Matemáticas, porque ahí abrimos un espacio con mayor tiempo para que podamos interactuar y podamos compartir, no solamente contigo algunas preguntas, sino entre los colegas que están siguiendo la sesión, puedan intercambiar ideas y poner, bueno, en la mesa sus contextos, sus situaciones y, por supuesto, hacerte más preguntas si es que así es necesario. Fabiola, ¿tenemos alguna pregunta de YouTube? Sí. Bueno, aquí te manda a saludar afectuosamente la maestra Adriana Gómez Reyes, del CECIT 13 del Politécnico y del CCH Sur de la UNAM. Y Adriana refiere que es común hablar de cómo las emociones negativas afectan la efectividad de las evaluaciones, principalmente los exámenes. En lo personal, creo que es un buen argumento para enfocarnos en herramientas más parecidas al trabajo cotidiano y menos estresantes, pero ¿qué recomendarías para disminuir las emociones negativas hacia la evaluación? Oh. Pues sí, es una pregunta muy relevante. Por cierto, bueno, yo no lo mencioné mucho, supongo que son por mis creencias, este tema de la evaluación. Es que yo siempre he sido muy reacio a eso de las evaluaciones. Y ahorita que, por ejemplo, que investigo todas estas cosas, por ejemplo,
yo creo que tiene que ver que toda mi vida he estado orientado al aprendizaje, mis metas, toda mi vida, pues, ¿no? No tanto a la evaluación. Yo creo que esas creencias, esas particularidades mías, me hacen haberme brincado hora y media el sistema de evaluación, ¿no? Digo, pues, tan relevante que es, ¿no? Entonces, bueno, yo no, bueno, por supuesto, depende del papel de la evaluación o los exámenes, pues, y tiene que ver con las metas y normas que se establezcan. Comúnmente, no sé cómo son las tradiciones actuales ahí en el Politécnico Nacional o en medio superior, pero yo cuando hace 20 o 30 años que estudié ahí en el medio superior, hace 30 años que estudié en el medio superior, por ejemplo, el examen era casi la principal forma de evaluación. Entonces, en ese contexto, no sé actualmente cómo funciona, pero pues dependiendo qué importancia tiene el examen. Si la evaluación, de hecho, actualmente la principal forma de evaluación que se impulsa es la que se llama evaluación formativa, que es como evaluación constante y no solo a través de exámenes o un único examen o 3 exámenes o 4. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo que hay que cambiar es esa idea de evaluación en salón de clases para que el examen, pues no sé, es que ahí, insisto, tiene que ver con las creencias. Yo me he contado con muchos profesores en distintos lugares, en particular el Politécnico, que se les hace absurdo que el examen valga 30%, el 30% proyectos y tareas. Muchos creen que hay que poner 100% examen, 90%, otros no tanto, ¿no? Y ahí es donde yo digo, ¿por qué estoy tan interesado en el tema de creencias, normas y todo esto, no? Porque todo está relacionado. Estas cosas de emociones, motivación y todo está revuelto, pues no se pueden separar. Entonces, en ese asunto, pues el papel que juega la evaluación, el examen en particular, pues sería relevante, ¿no? Si vale el 100%, pues es natural que el examen genere mucho estrés, ¿no? Si vale el 30%, pues es natural que no sea tan estresante, ¿no? Digo, en ese sentido, yo pensaría que lo que ahorita se habla de evaluación es la evaluación formativa, que la función de la evaluación no es cualificar al estudiante y su aprendizaje, sino es apoyar su aprendizaje. Que por cierto, yo también he hecho algunas investigaciones de creencias y de evaluación en estudiantes y maestros, de los múltiples intereses que he tenido, pero otra vez estamos ahí, no he llegado a la fase 2 de investigaciones, que es incidir sobre esas cosas. Ajá. Muchas gracias por tu respuesta y tus comentarios. Fíjate que en YouTube, Mayra Villalba te comenta que en función de esto que tú nos has recomendado de preguntarles a los estudiantes sobre sus emociones, sobre cómo cómo están pasando, cómo viven la clase de matemáticas, ella te comenta que cuando ella implementó el proyecto de tutoría entre pares en el nivel medio superior, su pregunta focal para detonar todo este apoyo y todo ese proceso es preguntarles a los estudiantes cómo y dónde usan las matemáticas en su vida cotidiana. Y a partir de eso se detonó todo el proyecto de tutoría entre pares para las matemáticas. Y bueno, esto resulta como muy interesante por todo esto que tú nos has comentado. Ella ha tenido esta experiencia. Y bueno, muchas preguntas que te hace la maestra Claudia Dorantes, el maestro Domingo dice que los sentimientos llevan a una emoción y que el docente de matemáticas que demanda el mundo actual, ¿qué formación debería tener para obtener mejores resultados con sus estudiantes? Si es que hay que considerar también las emociones como parte de su formación. Perdón, no entendí bien la pregunta, no sé si me la puedes reformular. Sí, dice que los sentimientos llevan a una emoción. Esto es lo que tú nos has estado como hablando de las emociones. Pero dice que el docente de matemáticas que se requiere hoy día en el mundo, en el contexto histórico actual, ¿qué formación debería tener para obtener mejores resultados con sus estudiantes? Yo completo la pregunta preguntándote si es que debe de integrar este marco de las emociones para poder entonces generar experiencias de aprendizaje pues más positivas. Lo que voy a decir es que yo he estudiado algunas teorías sobre desarrollo profesional, en general y en particular de maestros, entonces lo que digo está mediado por esas ideas. No es así opinión, pues, es como una opinión
documentada en ese sentido. Entonces, por ejemplo, de manera muy general, habría que entender qué significa ser un profesional. En este caso, un profesional de la enseñanza de las matemáticas o un profesor de matemáticas, pero visto como un profesional. Entonces, un profesional, en términos muy generales, tiene varias características. Por ejemplo, uno de ellos es que está permanentemente actualizándose. En su campo de ámbito profesional, un profesor tendría que estar informado en su campo, por ejemplo, en estas cosas de enseñanza, aprendizaje de matemáticas, pues estar informado en lo que hay, en lo que sale, no sé. En particular, yo pensaría que un profesor de matemáticas tiene que adoptar una teoría del aprendizaje, pues una idea, pero no solamente de sentido común. Yo creo que aprender bueno, una broma que hice con mis estudiantes hace poco, un profesor, yo puedo creer con ellos, decía, que vamos a aprender a investigar mejor si estamos agarrados de las manos. Ay, todos agarraditos de las manos. Pero es una creencia, pues, ¿no? Es una cosa de sentido común. Uno puede creer que la gente aprende más, pues si hay un buen ambiente y un buen rollo en el salón de clases, lo cual pues tiene sentido, pero no es que esté fundamentado con una teoría de aprendizaje. Entonces yo pensaría que un profesor tendría que adoptar o adaptar una teoría del aprendizaje. Como les he comentado, yo como profesor de matemáticas y posgrado, las teorías que adopto son teorías cognitivas, teorías socioculturales o sociocognitivas. Entonces, en ese sentido, un profesor, un profesional, tendría que reflexionar, insisto, ser una persona reflexiva en su profesión, en este caso es enseñanza, aprendizaje de matemáticas. Tendría que tener algunas ideas bien informadas, y yo lo conceptualizo como teorías y metodologías, teorías del aprendizaje y metodologías de la enseñanza, y adoptar y adaptar una. Y después estar probando si sus ideas de aprendizaje y sus metodologías tienen efectos que él quiere. Entonces, en ese sentido, si yo quiero que las emociones sean positivas, tendría que adoptar una teoría del aprendizaje y una teoría de las emociones. Y lo de teoría suena muy pesado, quizá, ¿no? Pesado me refiero, hay teorías, ¿no? Pero más bien son principios, pues. Por ejemplo, yo voy a adoptar la teoría cognitiva de las emociones. No significa que sea un experto, ni que me sepa todos libros gordos de teoría del aprendizaje, sino los principios básicos y que los haga operativos en el salón de clases. Entonces, un poco es la idea general de un profesional en la enseñanza de matemáticas que esté informado, así como los médicos, pues. Uno como médico, por ejemplo, está claro que si hoy, si yo me formé como médico en el 2000 y soy especialista en el corazón, está claro que en 2020 han pasado muchas cosas, ¿no? Y tengas conocimiento. Ajá, y en matemáticas no está tan claro, pues. Y yo pensaría que debería ser lo mismo, pues. Yo estarme actualizando, leyendo cosas, no sé, ahí a lo mejor la información no es tan accesible, pero por ejemplo, yo voy a hacer, el problema es que el contexto educativo y los planes de estudio pues no ayudan, pues cada sexenio cambia, cada trienio cambia, no ayuda, pues, pero en términos profesionales eso yo pensaría. Y si quiero incorporar emociones, pues enterarme de cómo hacerlo, cómo gestionarlo en clase, y esa pregunta que mencionaban de esta tutoría entre pares, pues es un ejemplo un poco de lo que yo digo. En este caso particular, yo pensaría que un profesional, profesor matemáticas, visto como un profesional, tendría que adaptar esas cualidades. Y en investigaciones recientes que estamos haciendo yo y mis estudiantes de maestría y doctorado, como les contaba antes, lo estamos conceptualizando con la idea de desarrollo profesional, precisamente. Y estamos diseñando cursos de desarrollo profesional para profesores que tengan un objetivo específico. Excelente. Entonces, un poco, creo que me extendí un poco, pero creo que contesté un poco la idea. Sí, muchas Y gracias. sí, así es. Pues nos apena mucho, pero nos estamos acercando al cierre de la sesión. Quisiéramos estar aquí dialogando mucho más tiempo contigo en este tema tan interesante, desde luego emocionante. Y pues queremos pedirte que nos des unas palabras de cierre a manera de conclusión, Gustavo, y también aprovechamos para solicitarte que interactúes con nuestros profesores, estudiantes e investigadores en estos espacios del
de nuestro foro virtual de la sesión 125. Hay todavía muchas preguntas muy interesantes e inquietudes que los profesores están buscando por respuesta de parte de un experto, en este caso, tú, nuestro investigador invitado. Adelante, Gustavo. No, pues primero agradecerles mucho, fue muy interesante platicar con ustedes y con las preguntas que me han hecho. Muchas preguntas que me han hecho ya las había pensado, otras no tanto, y otras me llevan al futuro, es decir, cosas que hay que hacer. Yo pensaría que como conclusión de lo que hoy hemos platicado es que, bueno, es un tema interesante, a mí me ha interesado por muchas razones, por cuestiones prácticas, teóricas, metodológicas, es un combinado de motivaciones. Y bueno, invitarlos a quien guste sumarse a estas cosas que investigo. Tengo distintos proyectos, distintas ideas, y si gustan sumarse, con gusto podemos ver si es factible y ver en qué sentido puede hacerse. Y pues agradecerles mucho. Pensaría yo que desde mi punto de vista que es investigador, yo siempre, bueno, me considero un investigador profesional en el sentido de que me gano la vida con eso. Soy maestro de investigación, pues soy maestro de posgrado y me siento un profesional en el tema. Por eso estas ideas de profesional, el profesor de matemáticas visto como un profesional. Entonces yo invitarles a que se sientan como profesionales y los temas que crean relevantes, pues hay que informarse. Y este escenario, que es platicando con personas que están informadas, como en este caso estoy informado de ese tema, pues es un primer paso, pero el siguiente es documentarse. Pues. Esa sería como un poco mi conclusión. Y bueno, pues en este apasionante tema de emociones y motivación, está todo por hacerse, ¿no? Entonces, pues es algo muy interesante. Muchas gracias, Gustavo, por compartir este espacio con nosotros, por compartir con todos los integrantes del seminario Repensar las Matemáticas este tema que seguro abrió en los maestros una nueva ventana para observar, para trabajar, para preguntarnos a nosotros mismos qué está pasando con las emociones, el clima en el aula. Y bueno, agradecerles a todos ustedes su participación, pero sobre todo también invitarlos a las siguientes sesiones del seminario Repensar las Matemáticas. Tenemos programado la sesión 126 para el día 18 de agosto. El día 18 de agosto estaremos con ustedes en la sesión 126 del seminario Repensar las Matemáticas. Les sugerimos revisar la página, el WordPress y la programación. El tema que vamos a hablar es de perspectivas políticas en la educación matemática en nuestro seminario. Es en la sesión 126. Pero también tenemos otros seminarios. El seminario Repensar las Humanidades, que en agosto, el 17 de agosto, les va a presentar el tema el aprendizaje orientado en proyectos, un tema interesante que en todas las áreas del currículo estamos trabajando. Pero también tenemos el seminario Repensar la Física, que también en agosto presenta una sesión muy interesante, estrategias didácticas para el uso eficaz de simulaciones interactivas en el aula. Estos tres seminarios se publican en cada una de sus espacios, de sus páginas de WordPress, pueden consultarlas y acompáñenos, pero sobre todo acompáñenos a seguir el diálogo con el doctor Gustavo en el foro de discusión. Este foro que es el espacio que abre mayor interacción con nuestro invitado, mayor interacción con los colegas, nos invitan a seguir la charla, seguir el diálogo, a preguntar, a reflexionar y a compartir. Agradecemos a todos su presencia. Gustavo, nuevamente, mil gracias por tus aportaciones, por tus investigaciones y por supuesto seguiremos muy de cerca tus próximos trabajos para podernos estar en contacto con este tema, para poder adentrarnos más a este tema tan interesante. Y ahí está el foro que te va a esperar con más preguntas y más interacciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, maestra Fabiola. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Hasta pronto.